señor presidente. Si hubiera venido usted al día siguiente, el viernes, hubiera sido un pleno en el que hubiéramos respirado un poco de la euforia de aquel día siguiente. Hoy el suflé se ha desinflado y todos, desgraciadamente, somos conscientes de que aquello, lo de la cumbre de Bruselas, fue un parche estrictamente necesario, urgente, imprescindible, pero un parche y no la solución de nuestros problemas. Lo que nos ha enseñado esta crisis es que el euro necesita, para que verdaderamente el euro sea una moneda fuerte, una moneda que ayude a construir una Europa más política y una Europa más fuerte, necesita una fiscalidad, Europa necesita una fiscalidad propia, una fiscalidad también común. Y eso requiere de cesión de competencias por parte de los Estados miembros para que Europa gane en competencia. Cesión de soberanía, algo en este momento impensable por parte de los Estados miembros, para que efectivamente Europa sea una Europa política capaz de garantizar un futuro, un modelo, un estado de bienestar para todos los ciudadanos europeos. Usted ha hablado de cómo nos afecta a los españoles y a España lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Grecia y lo que ocurre en el conjunto de países europeos, pero no ha hablado nada de cómo afecta a Europa lo que ocurre en España, porque estamos en el mismo territorio y nos afecta mutuamente. Mire, presidente, más Europa, que aquí se ha citado mucho por todos los portavoces o por una buena parte de ellos, y usted también, significa, como decía hace un momento, fiscalidad común. Más Europa significa una política económica común. Más Europa significa un gobierno común para toda Europa. Más Europa es justo lo contrario de lo que tenemos en este momento. Más Europa significa menos nacionalismo de los Estados miembros, porque eso también ocurre. Menos nacionalismo de los Estados miembros. Estas cesiones de soberanía de la que les hablaba no son posibles con ese ataque nacionalista por parte de los Estados miembros. Pero ¿qué le voy a contar? Si eso que reflexivamente hasta nos ponemos de acuerdo en relación con lo que ocurre en Europa, ocurre también en España. Es difícil ir a Europa a decir menos nacionalismo y practicar lo contrario en nuestro país. Es muy difícil porque no tendríamos credibilidad para hacerlo, porque lo que ocurre en Europa también es una réplica de lo que ocurre en España. ¿O no está ocurriendo en España lo de la fiscalidad que también se quiere romper? El PP apunta maneras también a eso mismo cuando está dispuesto a hacerlo para encontrar el apoyo de los nacionalistas catalanes, o con esto de las balanzas fiscales, o con las cajas de ahorros que tienen que ser intervenidas porque antes han sido intervenidas por los políticos. O sea, justamente porque también hemos desestructurado nuestro país. O sea que también menos nacionalismo, más cesión de competencias al Estado representado por el Gobierno central para que España gane competencia. O sea que en España tenemos los dos problemas, el que tiene Europa con un nacionalismo de los Estados y el que tiene España con un nacionalismo periférico. Realmente esto no es nada nuevo, esto es algo que sabemos y que cuando hemos hablado de lo que significaba más Europa en aquellos tiempos en los que nos poníamos de acuerdo, no solo en la teoría, sino incluso en la práctica, sabíamos que más Europa significaba más política y más de esto de lo que le estoy hablando. Pero es difícil, insisto, para un presidente de un gobierno de un país como es España, poder predicar eso en Europa, en Bruselas, si en España se practica lo contrario. Mire, presidente Mitterrand, hace el 80 y tantos, en la última, creo que comparecencia que tuvo ante el Parlamento Europeo, hizo aquella cita célebre, conocida por todos nosotros. Hablaba de que Europa era la paz, significaba la paz, precisamente haciendo una apelación a los Estados para que dejaran de ser nacionalistas. Y decía, Europa es la paz, el nacionalismo es la guerra. Hoy, salvadas las distancias, las cosas son las mismas. Europa es el progreso. Europa es la posibilidad del estado de bienestar, del modelo social, de garantizárselo para todos los europeos. El nacionalismo es la ruina para Europa y es la ruina para España. Mientras no saquemos esas conclusiones, mientras no seamos capaces de llevar esas conclusiones hasta sus últimas consecuencias, no les estaremos ofreciendo a las próximas generaciones un país en el que puedan vivir mejor. Por eso le digo, presidente, además de pensar en qué nos afecta el nacionalismo de los Estados miembros a España, pensemos en qué le afecta nuestro desbarajuste, porque también lo tenemos.
y la vicepresidenta que está sentada al lado suyo esta tarde va a poder comprobarlo. Por cierto, es consecuencia de lo que hemos hecho en el pasado, de un presupuesto de 2008 por encima de las posibilidades, que dio a las comunidades autónomas más dinero del que tenían. Y ellas todas, las gobernadas por el PP y las gobernadas por el PSOE, gastaron más de lo que teníamos. Mientras no llevemos toda esta reflexión a sus últimas consecuencias, no demostraremos ambición de país, ni ambición de Europa, ni ambición de España. Gracias, presidente.